yo les decía que en los próximos 40 o 50 días, a lo sumo, se define la economía de Alberto Fernández. Y es muy fácil para los economistas plantear cuál es el escenario económico este año. Uno puede responder, mirá, no hay un único escenario económico este año. Hay un escenario si la economía no cae en default y hay otro escenario si la economía cae en default. Si la economía no cae en default, el escenario optimista, el escenario base que maneja en el gobierno, el escenario que imagina Alberto Fernández, es decir, que Martín Guzmán logra encauzar la negociación con los acreedores privados y con el FMI en los próximos 40, 50 días, que eso significa que cuando empiezan los vencimientos fuertes de la deuda, a fines de abril, mayo sobre todo, Argentina no tiene que pagar esos vencimientos de deuda, sino que logra patearlos para adelante y de esa manera la economía tiene un nuevo perfil de vencimientos de deuda a pagar en los próximos 4 y 5 años para adelante y se esquiva esto tan temido que es el default, la cesación de pagos. Bueno, en ese escenario, ¿cuál es el plan de Alberto Fernández? Es un plan de emergencia, de corto plazo. Es cierre de deuda con acreedores sin default, lo que les decía, algo que hoy todavía está en duda, algo que hoy tiene 50% de probabilidad de ocurrencia, es decir, es por ahora una moneda al aire, puede caer cara o seca. Dólar y tarifas que sigan actuando en los próximos meses como ancla de la inflación, ahora en el cortísimo plazo, hasta abril, mayo, a lo sumo junio, es decir, el dólar va muy por detrás de la inflación o por detrás de la inflación y las tarifas por ahora congeladas, las tarifas de servicios públicos más combustibles. Y desde abril, junio, el dólar y tarifas por atrás de la inflación, que se empiecen a mover un poquito más rápido, pero siempre por detrás de la inflación. Mientras tanto, la tasa de interés real negativa, es decir, la tasa de interés por debajo de la inflación para estimular el crédito y sobre todo el crédito para el consumo, para bienes durables y también para consumo corriente, el crédito a las familias, tarjeta de crédito, créditos personales, créditos prendarios. Y en este escenario, imagina Alberto Fernández, la economía puede tener este año un 40% de inflación, un poquito más, 42, 43, un poquito menos, 38, pero una inflación del orden del 40%. En este escenario, imagina Alberto Fernández, el escenario optimista, entre comillas, el escenario base del gobierno. Nadie trabaja con un escenario donde ya estás pensando una nueva crisis. Hay una moderada recuperación del consumo y de la actividad, sobre todo a partir de junio, julio. Este escenario, aun si saliera todo bien, y para que salga bien este escenario es necesario cerrar rápido con los acreedores privados y con el FMI, que Argentina no caiga en cesación de pagos, en default. Hay una alerta que está titilando en el último mes en el tablero económico mundial, que es la devaluación de Brasil. Brasil viene devaluando fuerte. Esto mueve al Banco Central argentino a tener que también hacer que el dólar vaya un poquito más rápido de lo imaginado. Y Brasil está devaluando porque China se está desacelerando muy fuerte. Brasil exporta, fundamentalmente es su principal comprador China. Esto le genera un problema, Brasil devalúa fuerte por China que se desacelera y China se desacelera por el coronavirus. Es decir, lo que está pasando con el coronavirus, con Brasil y con China es una alerta, es un llamado de atención en el tablero del gobierno. Aún en el escenario positivo, atención que hay algo titilando, una alerta en rojo acá que puede complicar todo. Incluso puede complicar la renegociación con la deuda si sigue habiendo, como ha habido en las últimas semanas, una corrida de fondos de inversión de todo el mundo hacia los bonos del Tesoro norteamericano y se siguen cayendo los activos financieros de todo el mundo, incluidos los bonos argentinos. Porque si los bonos argentinos caen mucho su precio, eso puede significar que entren fondos buitre y eso complique toda la renegociación de la deuda. Pero bueno, escenario optimista Alberto Fernández no es un escenario para tirar manteca al techo, es un escenario en el plan de emergencia de corto plazo en el cual las variables se van acomodando lentamente y la Argentina no cae en una nueva crisis en este año 2020.
¿Cuál es el gran dilema que tiene hoy Alberto Fernández? Y de alguna manera lo expresó ayer en el Congreso, cuando habló del tema de deuda, cuando dijo que hay que hacer una renegociación de la deuda sustentable, y se expresó en las últimas semanas cuando todo el gobierno, con Alberto Fernández y el ministro Guzmán, están endureciendo su posición con los acreedores privados, planteando que tiene que ser una negociación dura para que haya una buena quita de la deuda que debe la Argentina, para que no haya un default dentro de 2 o 3 años, sino que sea algo sustentable, que esta renegociación sea la última, entre comillas, por lo menos por los próximos 10 años. Bueno, el dilema que tiene hoy Alberto Fernández es que negociar agresivamente para hacer sustentable la deuda, esto a cara de perro, diciendo Argentina no puede pagar si no hace una quita fuerte de capital a los acreedores privados y además le hace una quita fuerte de intereses a los acreedores privados y además les posterga mucho el plazo de pago, una renegociación muy agresiva, no una negociación a la ucraniana, a la uruguaya, como se pensó en su momento y como dijo en algún momento Alberto Fernández. Si Argentina hace esta negociación agresiva para hacer sustentable la deuda, para despejar el problema de la deuda en los próximos 5 o 6 años, que no vuelva a estallar dentro de 3 o 4 años de nuevo como un problema de deuda, esto choca, esto colisiona con la necesidad de estabilizar en el cortísimo plazo. Es decir, la posición dura que hoy tiene Alberto Fernández y Guzmán para renegociar la deuda, que muchos dicen es una posición sensata, porque cuanto mejor quita haga, más sustentable, mejor va a ser el acuerdo con los acreedores. Atención que esto genera presiones sobre el tipo de cambio, presiones sobre fondos de inversión que no le prestan ni en peso ni en nada al gobierno, no solamente en dólares. Eso atenta contra la idea de ir llevando el dólar muy tranquilo, el dólar oficial o los dólares paralelos, con bajar permanentemente la tasa de interés como viene haciendo el Banco Central, mantener las tarifas congeladas y reactivar el consumo. Ese es el dilema que hoy tiene Alberto Fernández. Por eso necesita renegociar la deuda rápido. Y esto se va a definir en las próximas 3 o 4 semanas. Si Alberto Fernández va a poder encauzar la renegociación de la deuda para ir hacia el escenario positivo, el escenario optimista, el escenario base que maneja el gobierno, donde es una economía con muy poquito crecimiento, pero salida muy lenta de la recesión, inflación del 40%, pero sobre todo es una economía que le permite a Alberto Fernández evitar otra crisis. Es decir, evitar que la economía siga cayendo y evitar que el propio Alberto Fernández ande a los tumbos en su primer año de gobierno. ¿Qué pasa si Alberto Fernández se pasa de rosca con la presión sobre los acreedores privados, con la ayuda del FMI, y los acreedores privados, que son estos básicamente, 3 o 4 grandes fondos de inversión muy poderosos, norteamericanos, PIMCO, BlackRock, Templeton, le dicen no queremos saber nada, no queremos acuerdo, anda pagando la deuda cuando caen los vencimientos, si no, caes en default. ¿Qué pasa si del otro lado se le pone muy duro a Alberto Fernández y lo pone ante el dilema de no tengo acuerdo, llegué a abril, no tengo acuerdo, llegué a mayo, no tengo acuerdo? Bueno, los vencimientos de deuda que tiene Argentina a partir de mayo, sobre todo, mayo-junio, son muy grandes y sin duda Argentina, sin acuerdo, no puede seguir pagando la deuda. Entonces, el Banco Central tiene que hacer un plan de emergencia, el gobierno tiene que hacer un plan de emergencia y dejar de pagar la deuda. Ese es el escenario con default para la Argentina este año. Un default forzado. Alberto Fernández ha dicho 1001 vez que no quiere llegar al default. Pero si no tiene acuerdo y ya se llega a un mes donde los vencimientos son muy elevados, Argentina va a caer en default. Bueno, en este escenario que se posterga la negociación, hay un default forzado por los vencimientos, sin duda se multiplican las presiones sobre el dólar. ¿Sobre qué dólar? Sobre todos los dólares. Sobre el dólar oficial, porque el Banco Central, si no empieza a llevar más rápido hacia arriba el dólar oficial, va a perder muchas reservas, y es la idea no financiar la fuga de capitales, justamente, después vamos a hablar de la fuga de capitales, sino que va a tener que acelerar la devaluación del dólar oficial, y también se va a ampliar mucho la brecha con los dólares alternativos, con el dólar paralelo, con el contado con liquidación, los dólares a los cuales acceden las empresas o los inversores financieros. Dólares que hoy están en 80, 85 pesos. Esos dólares, si no hay acuerdo con
los acreedores por la deuda seguramente van a volar, van a irse bien arriba de los 100 pesos. En ese esquema, Argentina se queda sin ancla, Alberto Fernández se queda sin ancla. El ancla hoy es la inflación y las tarifas el dólar y las tarifas para desacelerar la inflación. El ancla se te levanta. Y esa situación multiplica las presiones inflacionarias. Eso hace que no pueda seguir bajando la tasa de interés, al contrario, la tasa de interés va a tener que subir. Y eso genera que la recesión se te prolonga, porque si se acelera la inflación en esta economía, el consumo no se recupera. Y todo lo que le pusiste por un bolsillo a los trabajadores de menores recursos, a los jubilados de la mínima y demás, se te va por el otro bolsillo con precios más elevados y con más inflación. Ese es el escenario más temido hoy por Alberto Fernández, el que obviamente nadie quiere, no solamente Alberto Fernández, y es un escenario que se va a definir si Argentina cae de este lado a este escenario o al primero que les comentaba, el escenario deseado por Alberto Fernández, el escenario base, en los próximos 40 o 50 días.